El tema de los recursos económicos para los gobiernos municipales y obviamente las gobernaciones es un tema que tiene que interesarnos. Y por eso hemos invitado a nuestro panel, nos acompaña el viceministro de Autonomías, Franklin Santander, a quien le agradecemos estos minutos, y está el presidente de la FAM Bolivia, Álvaro Ríos. Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Viceministro, bienvenido, que no me pierda. Un saludo, querido César, y a la audiencia de la Red 1, un saludo especial también para Álvaro, presidente de la FAM. Álvaro Ríos, buenas noches, bienvenido. Gracias, César. Un saludo a toda la población, a todo el equipo de Red 1. Corregir, por favor, César, mi nombre es Álvaro Ruiz, y un saludo al viceministro Franklin. Mil disculpas, Álvaro, gracias por por corregirnos el apellido. Álvaro Ruiz es presidente de la FAM Bolivia. Cecilia Bellido va a compartir con nosotros también esta entrevista. Cecilia, nuestros entrevistados para hablar de este tema. Voy a empezar saludando también, Cecilia, por favor, nuestros entrevistados, los saludamos. Claro que sí, César, viceministro, buenas noches. Buenas noches también al presidente de la FAM, que aglutina obviamente a todos los municipios del país. Hemos visto que esta pandemia ha golpeado muy duro a los municipios, generalmente los más pequeños, ¿no? Los municipios chicos, podemos llamarle de alguna manera. En general ha sido un golpe duro económico para todos, pero ¿cuáles han sido las alternativas y cuál es la situación actual? Empecemos por la situación actual, Álvaro, que usted le pueda contar al país cómo han quedado después de estos casi 6 meses de cuarentena los municipios en el territorio nacional. Claro que sí, Cecilia, muchas gracias. Lamentablemente los gobiernos municipales, cuando hay crisis, son los primeros en ser afectados. Claro, somos las autoridades más cercanas y los recursos en el primer semestre de coparticipación han tenido un déficit de 1.200 millones de bolivianos. En una reunión que tuvimos con el ministro en ese entonces, José Luis Parada, nos daba un dato interesante, no sé si logran ver el cuadrito. Teníamos un presupuesto de 8.223 millones de bolivianos, ¿no? Y ellos estimaban que solo vamos a recibir 5.403 millones de bolivianos, lo que nos genera un déficit de 2.820 millones de bolivianos, es decir, casi 400 millones de dólares que nos han afectado a los gobiernos municipales en el primer semestre. En el segundo semestre vamos a tener una caída de casi del 40% en lo que va a ser los recursos de IDH. Eso se debe por la baja del barril del petróleo, pero también, lamentablemente, porque se ha cargado otros costos, por ejemplo, el costo de transportar el gas desde Bolivia al Brasil, se ha generado un nuevo costo. También, lamentablemente, se ha reducido el volumen de venta que va a afectar a nuestro presupuesto, y lo complicado es que el próximo año tenemos programado un presupuesto de 8.223 en coparticipación. Vamos a bajar un 28%, quiere decir que vamos a llegar a 5.956 millones de bolivianos. No vamos a recibir 2.267 millones de bolivianos, ¿no? Que quiere decir que no vamos a recibir más de 300 millones de dólares que afectan a la salud, que afectan a la educación. Los municipios tenemos las competencias más sensibles y claro, a esto se ha sumado la emergencia, donde hemos tenido que acceder a recursos de otros programas para atender la pandemia y comprar comprar equipamiento y todo eso, ¿no? Álvaro, gracias. Le preguntamos al viceministro Santander, viceministro, ¿qué vamos a hacer con la falta de recursos económicos? ¿Qué es lo que plantea el gobierno central ante esa reducción de recursos económicos para la segunda mitad de este año y para el POA del año siguiente? Bueno, yo coincido con Álvaro en diferentes aspectos que hacen al presupuesto, a la estructura presupuestaria de los gobiernos municipales, en este caso, porque también hay que coincidir en que la pandemia no solo ha afectado a los gobiernos municipales, empezó afectando al gobierno nacional,
a los gobiernos departamentales y bueno, todas las instituciones del Estado, pero sobre todo a las familias, a la economía de las familias, a la economía del pueblo. Entonces, es una afectación, por supuesto, general e integral. En esa línea, el Ministerio de Economía y Finanzas ha compartido la semana pasada algunos datos que hacen precisamente al efecto que tuvo la pandemia en términos de la recaudación tributaria, por un lado, que hace al componente de la coparticipación tributaria que es distribuido a las diferentes instancias departamentales, municipales, indígenas, originarias y campesinas, pero también universidades. Y el otro componente que bueno, es necesario mencionar también es el del IDH, ¿no? Hemos percibido menos ingresos como país por concepto de la venta del gas, porque nuestro gas, el precio del gas está indexado al barril de petróleo, y ustedes saben, querido César, que en su momento el barril de petróleo llegó a tener costos inclusive negativos. O sea, el costo solo de almacenaje era mucho más alto que el propio costo del petróleo como tal. Y en esa línea, bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas y el gobierno, por supuesto, han estado trabajando en estimaciones de recaudación. Precisamente a eso responde también, porque estamos hablando de un presupuesto. Es presuponer lo que tiene que ver con la estructura financiera del país, y en esa línea, por supuesto, todavía vamos a tener el efecto de la reducción de ingresos por tributos, y bueno, todavía es que el tema del costo del petróleo uno nunca sabe, puede subir, puede bajar, bueno, y ahí hay variaciones. En todo caso, lo que se está haciendo y en términos de lo previsto es precisamente tomar la precaución de estimar, por eso de ahí viene la reducción del alrededor del 28% del presupuesto de la coparticipación tributaria. Nosotros esperamos que la economía empiece a reactivarse, y precisamente a eso apunta algunas recomendaciones que nosotros como viceministerio hemos formulado en términos de la estructura del POA presupuesto para el 2021. Cecilia. Pero ¿cómo se pretende ayudar en este momento? Porque todos sabemos el golpe que ha recibido, viceministro, que ha recibido el país en su conjunto y la economía nacional. Pero ¿cuál es la propuesta concreta para ayudar a los municipios? Bueno, la propuesta concreta, que entiendo que Álvaro y el sistema asociativo también van a tener reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas, y precisamente lo que se está viendo es la implementación, la estructuración de un fondo de fortalecimiento del presupuesto municipal, que es un tema que hay que discutirlo y hay que analizarlo, y por supuesto hacer fuerza común para que podamos en forma integrada buscar aún fondos de cooperación, fondos de préstamo para el país, de modo que podamos equilibrar en tanto la economía vaya reactivándose en el país, ¿no? Nos queda... Le preguntamos... Cecilia, por favor, siga usted. Sí, le preguntamos a don Álvaro Ríos en este caso si están conformes con lo que se está proponiendo en este momento, o con las negociaciones previas, con estos encuentros que han tenido con el Ministerio de Economía. Cecilia, yo creo que hay que pedirle al gobierno transitorio un mayor nivel de coordinación, ¿no? El mejor camino para llegar al ciudadano, y a ese ciudadano que tiene complicaciones en su economía, y algunos están volviendo a dormir con hambre, un dato que hay que tomarlo en cuenta. El índice de desempleo que lo sacó el INE el otro día está en 11.8, y un poco más del 6% ha generado esta situación económica de la pandemia. ¿Qué proponemos, Cecilia? Ese nivel de coordinación, ojalá nos puedan atender. Hemos mandado varias cartas, Cecilia, a los ministros, a la propia presidenta. Tengo una aquí, casi una importante cantidad de notas de solicitud de reuniones para establecer el diálogo. Uno de los puntos que queda claro, Cecilia: le pedimos que no paralicen los proyectos. Tenemos proyectos paralizados. A la Cámara Boliviana de la Construcción se le debe alrededor de 2.500 millones de bolivianos. Hay más de 1.000 proyectos paralizados. En Mi Agua, en Mi Riego, en el Fondo Indígena, en el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Si van a cambiar el nombre, háganlo, pero que se terminen las obras, ¿no? Entonces,
esos proyectos, ¿qué pasa? No le pagas a la empresa constructora, no paga al constructor, no paga a sus acreedores. El primer paso es paguen esos fondos. Hoy alcaldes y concejales de Oruro estaban en el fondo indígena para que los proyectos se reactivan. Ese sería un tema. Otro tema, como dice el viceministro, la posibilidad de inyectar un fondo de apoyo a la gestión municipal, porque si no hay esos recursos no vamos a poder atender. Un dato que es muy interesante, César y Cecilia, es que los municipios hasta la fecha, solo, miren este dato, creo que no va a dar por la imagen, nosotros hemos recibido 5.147 millones de bolivianos y hemos gastado 6.453, es decir que hemos gastado más de lo que hemos recibido. Entonces, ese fondo va a ser muy importante, y pedirle que las políticas y programas que vaya a apoyar o implementar el gobierno nacional tienen que estar acompañadas con acciones de los municipios, porque claramente, si te mandan un techo presupuestario el próximo año que reduce menos casi el 30%, quiere decir que las políticas no están reaccionando. Y un dato que es relevante, plantean una propuesta de reactivación económica de 11.000 empleos, que está bien, pero ¿qué pasa? A la Cámara Boliviana de la Construcción le deben 2.500 millones de bolivianos y ellos generan 400.000 empleos. Imagínate tú, si solo les reducimos el 25%, son 100.000 empleos. Entonces, 100.000 personas que van a quedar desempleadas ante 11.000 es complicado. Entonces, planteamos un salvataje a los gobiernos municipales. A propósito de eso, bueno, de eso se trata, porque estoy viendo acá que el viceministro de Autonomías dice, sí, evidentemente va a haber una reducción de ingresos, tú lo acabas de plantear muy claramente, Álvaro, con datos, cifras, que ya se ha gastado más de lo que se ha entregado, digamos, en recursos económicos para los municipios. Pero bueno, a ver, escuchemos propuestas. ¿Qué propone Fabián Yazic, un hombre entendido en materia autonómica? Esta es su propuesta, y después les pido una opinión. Escuchemos. Se devuelva a los municipios y a las gobernaciones lo que el gobierno del MAS ha confiscado en su gobierno, en complicidad con la FAM, confiscó estos recursos que supuestamente iban a destinarse a la inversión por hidrocarburos. Ahora han aprobado desembolsar esa confiscación solo en el 50%, es decir, 250 millones de bolivianos más o menos. Pero bueno, falta la otra mitad, y esa otra mitad podría paliar de alguna manera esta dificultad que van a tener los gobiernos municipales y departamentales con disminución de transferencias. Bueno, ahí estaba. Hay una confiscación de más o menos 500 millones de dólares. Se ha viabilizado 50%, o sea, 250 millones. Pero esta podría ser una solución, una inyección de capital. ¿Qué dices, Álvaro Ruiz, presidente de la FAP? César, es una opción que ya hemos hecho uso, ¿no? Los municipios hemos logrado la reasignación del 12%, ¿no? Que equivale a 200 millones de dólares. Se ha acumulado, para dar el dato preciso, se ha acumulado más de 520 millones de dólares. Correcto. Desde el año 2016. Hemos accedido a 200 millones de dólares que ha aprobado la Asamblea Plurinacional. ¿Qué propone Yazic? Lo que no explica Yazic es que de esos 520 millones de dólares, la mitad es el esfuerzo de las alcaldías, de las gobernaciones y de las universidades. La otra mitad es del propio Estado, o sea, del gobierno central, ¿no? Ya hemos accedido a nuestra mitad. Estaría muy bien plantear esa situación. Y hay algo que es bueno decir, o sea, pero falta la otra mitad, o sea, ¿quién tiene que poner la otra mitad, Álvaro? ¿El gobierno? Podríamos plantear que sea, pero no se olvide también que esos recursos tienen un nivel de compromiso, es decir, han adquirido algunos compromisos. Si no se hubiera hecho esta
este descuento, como dice Yacic, ese confiscación, no hubiéramos tenido estos recursos. Entonces, sin querer queriendo, hemos tenido un salvataje por la supuesta confiscación. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Con esto termino, César. Nosotros, los municipios, accedimos a apoyar esto porque en el futuro íbamos a recibir más recursos, pero el gobierno antes nos compensaba. O sea, en el caso de Uriondo, yo aportaba 1 millón de bolivianos a este fondo, pero recibía un proyecto de Evo Cumple de 3 millones, ganaba 2. Recibía un proyecto de Mi Agua, ganaba 3. Entonces, no había confiscación, sino había una proyección para mejorar el sostenimiento en el futuro. Está bien, pero no se dio, bueno. Ahora seguramente habrá que reinventarse. Los municipios tendrán que también reinventarse otros proyectos de acuerdo a los recursos. Pero Cecilia, por favor. El tema es de dónde salen estos recursos, esta mitad que planteaba César. ¿Cómo desde el Ejecutivo Nacional le preguntamos al viceministro? Es decir, ¿hay plata? Bueno, es el dinero del que, se ha devuelto en parte a las entidades territoriales, estos 200 billones de dólares que menciona Álvaro y menciona también Fabián, son depósitos que están en el Banco Central, de modo que, en términos de un acuerdo, pues por supuesto, se ha generado ese desembolso hace algunas semanas. Álvaro es testigo. Por un lado, se generó un fondo especial, un fondo solidario COVID, que fue de 40 millones de dólares aproximadamente, que ha sido distribuido entre todos los municipios de Bolivia. Y un segundo paso fue precisamente la devolución de este 12%, parte de este 12% de la retención del IDH, que en sumatoria a los municipios les han debido llegar alrededor de 180 millones de dólares, ¿verdad, Álvaro? Entonces, en esa línea, alrededor de 220 millones de dólares definitivamente se han transferido a todos los municipios sobre todo para la atención del COVID, compra de medicamentos, elementos de bioseguridad, de equipamiento, etcétera, etcétera. Pero parte y el compromiso fue con el sistema asociativo y el sistema municipal, también parte de esos fondos utilizarlos en términos y en conceptos de seguridad alimentaria, por un lado, y un 25% para reactivar la economía, precisamente pensando en que tenemos que recuperar la dinamización productiva, económica, ya sea a nivel local, pero también como país. Entonces, como usted decía, tenemos tremendos desafíos porque de repente la época de oro del país en términos financieros ya pasó. Nada más quiero dar un par de datos. El año 2001, el sistema municipal, es decir, todos los municipios del país recibían 1.327 millones de bolivianos, el año 2001. En la época de oro, el 2014, los municipios de Bolivia llegaron a percibir 15.428 millones de bolivianos. Y por supuesto, a partir del 2014 ya empezó una especie de recesión económica. Y al 2019 y al 2020, por supuesto, este presupuesto llegó a 10.718 millones de bolivianos. Disculpe, adelante. Viceministro, está claro, no hay recursos económicos, o sea, no hay plata. Los municipios van a tener menos plata y las gobernaciones también. La propuesta que hace Yacic no soluciona, no es una solución. ¿Dónde vamos a encontrar las soluciones? ¿Las va a plantear el gobierno central o tendrán que ser los propios municipios los que planteen la forma de subsistir? ¿Cómo va a solucionarse este tema de la falta de recursos económicos, viceministro? Claramente. Yo recupero el espíritu de lo manifestado hace un momento por Álvaro. Creo que todo va a pasar por un nivel de coordinación en la medida que establezcamos un pacto nacional, ¿no? Porque, por supuesto... O sea, no hay coordinación ahora, viceministro, perdón, no hay coordinación ahora. Sí hubo acuerdo, por ejemplo, para la devolución de los recursos de IDH. Álvaro mueve la cabeza. ¿Hay o no hay coordinación? No convencido. Unos bloqueitos y unas huelgas de hambre que hicieron que nos sentemos en la mesa. Pero hay coordinación ahora. No hay, pero puede existir. Yo a la presidenta la conocemos solamente por televisión, por medios de comunicación y por redes.
Se puede comparar anteriormente con el presidente, nos reuníamos cada 2 meses y establecíamos políticas de acción, pero creo que eso nunca se han reunido, perdón Álvaro que lo interrumpa, usted como presidente de la FAM nunca se ha reunido con la presidenta. No he tenido la oportunidad hasta ahora. Y antes sí. Con el presidente Morales nos reuníamos cada 2 meses con los ministros y se establecían acciones de coordinación, ministro de Planificación, de Salud, todos ellos para el ministro de Desarrollo Productivo. Con ellos había un nivel de coordinación. Cada 2 meses, el último viernes, nos reuníamos con el presidente Morales. ¿Y usted cree que esto ha sido fundamental para esta falta de coordinación en esta etapa tan difícil para el país? Es decir, el no tener acceso a la primer mandataria. Sin duda, le digo sin duda, porque tú puedes corregir, puedes mejorar las situaciones, puedes escuchar. Algo de experiencia tenemos los gobiernos municipales ante esta situación. El 2009 hemos vivido algo parecido, bajó el precio del barril del petróleo y se establecieron mecanismos, se estableció fideicomiso, se estableció créditos para que la demanda interna no baje, para que los proyectos no se paralicen y para que nuestra economía siga siendo sostenible. Esas acciones tenemos que llevar adelante para que nuestra economía no siga cayendo. Bueno, el viceministro decía, Cecilia, tiene que haber una mejor comunicación, pero no tenemos que esperar hasta de aquí a 1 año, 2 años. O sea, ya, ahora hay que formular políticas, hay que ver cómo el gobierno va a ayudar a generar ingresos también, y los municipios también plantean propuestas. Si nos vamos a tirar la pelotita, no, es que no me da el gobierno, es que no sé qué voy a hacer. Antes tenía el Bolivia Cambia Evo Cumple y era más fácil, ponía una partecita, buscaba... No, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde van a salir los recursos? Es la gran pregunta y por lo que veo nadie sabe. No sabemos de dónde van a salir los recursos. Sí, nosotros sabemos. Sabemos, César, primero reitero, no hay que paralizar las obras que se le debe al empresario. El empresario de ahí saca sus impuestos, genera economía, ¿no? Entiendo, ayer la vi a la presidenta iniciando nuevas obras, me preocupa, vas a iniciar nuevas obras y no pagan las pasadas, estás generando un hueco. Yo creo que primero habría que ajustarse, regular la situación y después programar otras acciones. Viceministro, perdón Álvaro, perdóname, viceministro, ¿hay plata para pagar esas deudas? No. El Bolivia Cambia Evo Cumple recibía recursos directos del TGN. En este momento, ya hace un momento lo mencioné, el TGN está seriamente afectado en términos de ingresos por impuestos, pero también por los ingresos por hidrocarburos. Entonces, lo que ocurre es que tuvimos una época de oro con altos precios de petróleo, y por supuesto los ingresos eran como para distribuirlos en diferentes ítems. O sea, no quiero entrar en una polémica dura al respecto, y ustedes ya conocen demasiado la discrecionalidad con la que se manejó UPRE, por ejemplo. Nada más para hacer una referencia, más de la mitad de los proyectos UPRE han sido construidos en propiedad y en terrenos no saneados, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una observación respecto a eso, por supuesto, pensando en la legalidad, y hay algunos proyectos que están ahí esperando la clarificación legal para continuar, por supuesto, un plan de pagos, porque nosotros también desde el TGN recibimos cuotas o transferencias para ir honrando las deudas. Viceministro, usted nos está diciendo claramente ahora que plata para pagar estas deudas no hay, porque el Tesoro General de la Nación obviamente no tiene recursos económicos ahora. Entonces, ¿cómo se va a pagar esto? Porque efectivamente, más allá de cómo se manejó antes, hay deudas, ¿no? Entonces, estas deudas, ¿cómo se las va a pagar? A partir de los acuerdos de coordinación y de generación de, por un lado, no quiero ponerle el mismo nombre que mencionó hace un momento Fabián, el tema del pacto fiscal, porque para muchas personas el nombre tiene mala referencia, porque fue un mareo durante mucho tiempo ante diferentes instancias subnacionales, municipales, departamentales, o sea, entre comillas, lo que se dice, bicicleteado el tema del pacto fiscal sin terminar de definir una suerte de redistribución de los recursos a nivel nacional. En ese sentido, creo que, y coincido ahí con Álvaro, de generar un nivel de coordinación de modo que
generemos también acuerdos de corresponsabilidad, ¿no? Por supuesto, hay toda una cultura de dependencia de las transferencias, y si hacemos una revisión sobre, por ejemplo, ingresos propios, por supuesto que vamos a tener otro tipo de consideraciones también. Por supuesto, todo esto parte de un universo integral de consideraciones que tenemos que tener para plantear todo un plan de reactivación económico-productiva en el país. Bien, 30 segundos, por favor, Álvaro, sus palabras finales para esta entrevista. Gracias. Plantearle que necesitamos el diálogo para buscar soluciones conjuntas y complementarias para la economía de nuestro país. Decirles, no inicien obras nuevas si no tienen para pagar las que están en ejecución, perjudican a la población. Y sentarnos a través de, reitero, del diálogo y establecer mecanismos para, primero, buscar soluciones inmediatas, y luego hay que pensar en soluciones estructurales. Estamos dispuestos a dialogar cuando ellos nos indiquen. Gracias, Álvaro Ruiz, que es presidente de la FAM Bolivia, y mil disculpas, Álvaro, por el lapsus. Abrazo. Viceministro, sus palabras finales, por favor. Sí, quiero decir que tengo un profundo respeto por las autoridades municipales. Yo mismo vengo de toda una cultura, desde la participación popular, de una cultura de municipalismo, y por supuesto también conozco la realidad de los municipios rurales, que es lo que a ratos me afana demasiado en términos de, uno, expectativas, otro, oportunidades, pero creo que todo va a pasar, como decía también Álvaro, y coincido, es necesario porque él es municipalista, yo soy municipalista, y creo que pasa por una cultura de construcción participativa de respuestas y soluciones para lo que necesita el país, para los desafíos, para los grandes desafíos que tiene el país en este tiempo. Gracias, viceministro. Franklin Santander, viceministro de Autonomías, por participar con nosotros. Gracias, Álvaro Ruiz, presidente de la FAM Bolivia. Ha sido un gusto compartir con ustedes este escenario. Cecilia. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Complicado, un tema complicado, Cecilia, sin duda alguna. Los recursos económicos para los municipios y ni hablar de las gobernaciones. No hay plata. Totalmente, no hay plata, y nos quedamos con esas palabras. Lamentablemente, hoy por hoy no hay recursos económicos, pero hay una marcada necesidad, ¿no? Y un pedido expreso de los municipios en el país a una mayor coordinación en este momento, que han reclamado de nuevo de manera pública esta noche aquí, que no me pierdan el chiste.